Ex viceministro de Economía de la Nación, presidente del Banco Ciudad, presidente de la Comisión de Presupuesto. No, ya está, hasta ahí cuento las cosas que hiciste. Y algunas otras también, pero bueno. Y, Robert, ¿cómo estás viendo? Digo, obviamente todos los que están del otro lado saben que la cosa está mal. El tema es que, bueno, hay quien dice, fundamentalmente el gobierno, que, bueno, ahora vamos a comenzar a mejorar. De hecho, el presidente dijo que hay algunos sectores que están mejorando y hay algunos que dicen no, es preocupante el futuro. No hay posibilidad de mejora. Digo, no hay un escenario de reactivación, pero algo más grave para mí, que más allá de toda la enorme transferencia de recursos en contra del pueblo en general, lo que vos te encontrás es que hay una fuerte inconsistencia macroeconómica, que Sturzenegger va por un lado, que Paraguay va por el otro, y que van desembocando en un proceso que fatalmente tiene un momento de ruptura. Digo, esto lo hemos vivido en otras etapas. Sí, sí. ¿Vos te acordás cuando nos decían a cada rato que el Banco Central estaba quebrado? Que estaba quebrado. Sí. Bueno, ahora hay 500.000 millones de pesos de letras del Banco Central colocadas en el público, en los bancos, que devengan una tasa de interés monumental. Hace 6 meses el stock se incrementó un 50% en 6 meses. Y eso va en contra del Banco Central. Claro. Sí. Digo, bueno, nadie habla de eso. Y por el otro, además, es como que Sturzenegger estuviera conteniendo un montón de pesos que hay en los bancos con una faja que dice LEVAC, y no puede bajar la tasa de interés porque no hay demanda de pesos. ¿Por qué? Porque no hay actividad económica. Entonces todos esos pesos, si cae la tasa de interés, se van a la reserva a comprar dólares. Entonces el gobierno está entrampado en esa situación. Y por el otro, no ha habido una corrección del déficit fiscal. Si vos querías ser monetarista, sé monetarista en serio. Corregí, hace astringencia monetaria, contrae la base monetaria, pero a la vez contrae el déficit. No, lo ampliaron. Entonces tienen que sacar más pesos. Entonces, para contener esos pesos, cada vez hay que sostener una tasa de interés alta. Digo, entonces, ese escenario es un escenario complicado. ¿Por qué no afloja la inflación con semejante caída del consumo? Porque yo creo que hay que dividir la inflación entre aquellos bienes de demanda esencial, le hace alimentos, le hace medicamentos, donde la demanda es rígida, donde las porciones de ingresos que eso satisfacer esa demanda esencial cada vez es mayor. Claro. Entonces, en un esquema desregulado de concentración monopólica, y los monopolios van fijando precios hasta donde pueden. Y además acá hay algo, y no es porque los empresarios sean malos, pero si yo voy a ganar lo mismo produciendo 1000 unidades o produciendo 100, voy a elegir producir 100, porque voy a tener menos trabajo. Entonces, si yo voy pudiendo transferir precios, aunque se me acote la capacidad de producción, y además bajo costo, porque he hecho gente, qué sé yo, compro menos, digo, ahí hay parte de responsabilidad del gobierno anterior que no desconcentró la economía para nada. Digo, seguís teniendo el mismo monopolio. Hubo unos grandes debates, a mí me tocó, como vos decías, estar en el Ministerio de Economía, hubo grandes debates sobre el tema. Había concepciones que para regular era mejor tener una economía concentrada, verticalizada, todos organizados en grandes cadenas de proveedores. Y después hubo otra política que era contener una canasta básica. Moreno el primero, ¿no? En el primer caso había la convicción de Galbraith, del que había sido secretario de precios con Roosevelt y con Kennedy, que había podido manejar la economía de guerra, había podido crear la gran sociedad, y era dura presión sobre los monopolios. Tener monopolios, yo los controlo. De Galbraith a Moreno, la verdad que devaluación terrible que tuve. Fue una discusión. Digo, también es real que hubo un proceso de expansión fuerte del consumo. Digo, no es que eso sirvió para ajustar. Todo lo contrario, digo, la expansión del consumo fue alta. Y después hubo otra política que fue la política de la canasta básica. Yo contengo 500 productos, los controlo y después el resto veo. Ahora, políticas de desconcentración, sí, podemos discutir. Lo que hubo, como pasa siempre en la Argentina, es reemplazar grandes monopolios privados por una mayor presencia del Estado. Esto pasó con Perón, lo que uno ve es que aumenta la presencia de las empresas estatales. Y lo otro que te dicen ahora es decir, bueno, la verdad es que todos hubieran hecho lo mismo porque el gobierno anterior dejó un déficit fiscal muy alto, un dólar atrasado, bueno, un cepo cambiario que hacía que no se fueran tantos dólares pero que tampoco entraran. Es decir, bueno, el último año
hubo varios déficits que había que corregir? A ver, el déficit fiscal era manejable, eran 3.8 del producto. Era un déficit fiscal que era manejable, no era, digo, todo el mundo tiene déficit fiscal en un contexto recesivo, no hay casi ningún país tiene superávit fiscal hoy. Sí. En segundo lugar, para nuestro gobierno el tipo de cambio no era el que regulaba la economía, hubo otros elementos de regulación como fue el control de cambios, es decir, la capacidad de comprar dólares para ahorrar, y fue la administración de comercio. Fueron dos factores para manejar el sector externo, que era estabilizar un orden de por cuál se tenían que manejar las importaciones. Efectivamente, como las exportaciones no se revelaban como dinámicas para financiar el crecimiento y el gobierno tenía una negación a abrir la cuenta capital para financiar el crecimiento, esta fue un debate, y era el debate que podría haber venido si teníamos un cuarto mandato. Entonces se administraba el comercio, se regulaban las importaciones y por el otro se impedía que se compraran dólares para atesorar. Ese fue el mecanismo. Evidentemente de eso paulatinamente había que salir. Ahora, nada impide que vos no tuvieras políticas de desarrollo y de financiamiento de la inversión. Nada impide que vos pudieras ordenar los precios de la economía no en contra del salario, sino en el marco de una concertación. Ahora, Paletti, la inflación terminó jugando en lo que tiene que ver con lo electoral y en la economía. ¿Por qué no se pudo frenar en algún momento en el que se estaba bien durante la gestión anterior? ¿Y cuánto tiempo más podemos estar con inflación así? A ver, la Argentina es un país que cuando tiene pleno empleo, en general tiene a tender a tener inflación. ¿Por qué? Porque los trabajadores están muy bien organizados y participan muy activamente de la política distributiva. Cuando un sindicato tiene una situación cómoda en el empleo, enseguida plantea políticas reivindicativas. Te recuerdo que Cambiemos decía durante la campaña, solamente 2 países tienen inflación, Venezuela y Argentina, todo el tiempo decían eso. También podemos decir que los niveles de consumo que alcanzaba la Argentina eran altos. Y en nuestro gobierno había una vocación de sostener esos niveles de consumo. Digamos, no tener inflación en la Argentina cuando hay pleno empleo, con la dinámica sindical que tiene Argentina, y habla bien de los sindicatos, que son capaces de instalar reivindicaciones, bueno, genera tensiones inflacionarias, porque trasladan la puja distributiva a los precios. Ahora, la inflación, ojo, la inflación era absolutamente manejable, nadie realmente... Una Argentina con 20 puntos de inflación era una Argentina absolutamente manejable. Hoy tenés 42 de inflación y los sindicatos por el desempleo además no pueden presionar sobre una mejora salarial. Nosotros nunca habíamos escuchado en Argentina un gobierno que te dijera, bueno, vivías demasiado bien. No es que se vivía... ¿Había algo de eso? ¿Se vivía por sobre las posibilidades? Bueno, nosotros, el kirchnerismo, Néstor y Cristina, Néstor recibió una economía que estaba sobreajustada en el 2013. Estaba recontraajustada. ¿Sí? Y devolvimos 12 años después una economía que estaba sobreexpandida. Efectivamente había un desequilibrio entre oferta y demanda, donde nosotros seguíamos sosteniendo, y hubo políticas monetarias y fiscales expansivas, el nivel de demanda, que por supuesto chocaban contra el sector externo, porque si yo aumento la paritaria y me doy vuelta, y quiero comprar un iPhone, me voy a encontrar con que es difícil. Y si administro eso es real, estamos sobreexpandidos. Ahora, la forma, y era la propuesta de Daniel Scioli, era la propuesta del cuarto mandato, era resolver el problema de desequilibrio entre oferta y demanda aumentando la oferta, abriendo una discusión sobre la inversión, que ese sí es una falencia. Abrir una discusión sobre la inversión. Estos tipos han resuelto esto reventando la demanda. Han reventado, fueron directos a resolver el desequilibrio entre oferta y demanda, reventando la demanda. Acá uno sabe que no, a diferencia de otros momentos, no vamos a tener una crisis del sector externo porque es un país desendeudado, no vamos a tener una crisis financiera y la gente puede dejar su dinero en el banco tranquilamente. ¿Podemos tener una crisis de empleo? Podemos tener una crisis de empleo porque en la medida que el sector financiero se vuelve... Tenés un problema de falta de demanda de pesos en la economía. Por eso absorben porque la economía está frenada. En la medida que el sector financiero, que cualquier análisis de rentabilidad que vos hagas, te da mal contra lo que te da un plazo fijo, está frito, porque yo ni cambio el taxi, si por ejemplo ni pongo un emprendimiento, ni compro una máquina, ni siquiera me compro un departamento para alquilarlo. Porque miro la tasa de interés del banco, es contra que uno mide
cualquier opción de inversión. Ahora, vos fíjate que Eso te va a generar un problema de empleo. Ha La habido un semana cambio no de te va a bajar. conducta de los empresarios, porque vos antes en Argentina tenías una crisis, no sé si vos recordás, efecto tequila, año 95, Argentina sube del 12 al 18% 6 puntos de de desocupación, así, ¡pum!, en 6 meses. Eso no pasa porque yo creo que la conducta del empresario ha cambiado, que no se desprende del personal tan fácil. Ahora, ¿cuánto tiempo lo mantiene? Y bueno, la discusión es esa. En ese momento los empresarios se habían acostumbrado, claro, porque habían estado en retirada, a anticipar el ciclo. Veían que iba a haber un problema, y si la habían transformado, por eso se llama flexibilidad laboral, a el trabajador en un insumo más flexible. Claro. No voy a tener, me anticipo, vengo de un ciclo malo, dejo de comprar insumos y hecho trabajadores. Por eso se hablaba de flexibilización, de llevar al extremo que la mano de obra fuera un costo variable, digamos, un costo más variable. Compro insumos, contrato trabajador o los echo. Hoy, primero, como el gobierno anterior, nuestro gobierno caminó a dotar de mayor protección social y más rigidez al mercado de trabajo, no es tan fácil anticipar el ciclo. Y por el otro, en el plano industrial, se comprobó, producto de lo que había sido la desindustrialización y la recuperación de la industria, que la calidad de recursos humanos es importante, también en los servicios. Entonces, cuando uno consigue un buen trabajador, sobre todo en el plano industrial, no es tan fácil, me desprendo y después... Ahora, Roberto, Alfonso Pradea y Luis Caputo, nos ponemos en ese rol, estamos muy contentos porque la JP Morgan y el Deutsche fueron los dos principales colocadores de deuda de Argentina. Entonces vengo y te digo, mira, agrandado, este año vamos a terminar con más inflación, más desempleo, más déficit, más empresas cerradas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el año que viene ya, como dijo el ministro Pradey, el trabajo sucio ya está hecho. El año que viene, con la caída de la actividad, con la caída del empleo, con los sindicatos domesticados, empezamos a crecer con una inflación que no va a superar el 20%, nos van a venir inversiones, va a venir deuda, ganamos 2017, ganamos 2019 y nos quedamos reformados la Constitución, tenemos un Mauricio eterno. Te tendría que contestar como si fuera del JP Morgan o del Deutsche. ¿Y cuál es el drive de crecimiento? ¿Cuál es el conductor del crecimiento? ¿Cuál es el factor que nos va a hacer crecer? Porque en nuestro modelo era claro que el consumo interno nos hacía crecer. Y sobre todo abastecido por productos industriales. En una economía que era protegida. A lo mejor bien mal, era una economía protegida. Te modernizo la economía, voy hacia un país de servicios. El campo del sector financiero. Bueno, pero el campo y el sector financiero... el campo es el 11, el sector financiero es el 3, 15 puntos del producto. Si vos crees que del producto solo el 15% te pueden hacer crecer contra el 21% que era la industria, solo la industria, más 9 puntos de la construcción, 30 puntos industria y construcción, contra 15 del campo y el sector financiero, estás en un problema. El campo no es generador de empleo, el campo es proveedor de divisas, que no es poco, digo, pero es proveedor de divisas. Claro. Pero no generador de empleo. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el factor de crecimiento? Nosotros tuvimos un problema. Se nos caía la demanda externa, o sea, se nos caían las exportaciones y asociadamente se caía la inversión. Entonces metimos toda la guita en el consumo. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el factor de crecimiento? ¿Van a venir las inversiones y a qué? ¿Y para qué? Podría decirte, mirá, si el precio del petróleo estuviera en alza, por ahí tenés un shock de inversión en Vaca Muerta. Ponele, para el fracking. Yo no lo veo. No alcanza con la obra pública del Estado. La obra pública del Estado son 4 puntos. Cuando nosotros recibimos el gobierno, cuando Néstor recibió el gobierno en el 2003, cuando Debido recibió la obra pública, en el 2003, era 0,8 puntos. Y Debido, hoy bastardeado, perseguido, vilipendiado, la llevó a 4 puntos. Cuadruplicó la inversión pública. Pero Roberto, te preguntaba la última pregunta política, ¿cómo estás viendo esta situación? No sé, la expresidenta dijo mediático, judicial o qué sé yo, ayer Felipe Solá mismo dijo que era como una cacería, Yo creo que Cristina está sufriendo una persecución judicial, indudable, está sufriendo una agresión casi en los planos personales. A ningún presidente se le puso la interdicción de cobrar su pensión como presidente de la nación. Es inembargable. O sea, se están violando todos los códigos institucionales y además está sufriendo, además de la persecución judicial, una agresión mediática, de burlas, de maltrato, de
No pasó nunca con un presidente constitucional, excepto ocurrió en una dictadura cuando fue el 55 después de la caída de Perón. ¿Sí? A mí lo que me preocupa es que nosotros nos acostumbramos a más de 30 años de democracia, y la democracia, tal como fue recuperada en el 83, más allá de lo que uno piensa Alfonsino, no, pero sí ese es un hecho. Una democracia basada en partidos políticos, en libre expresión, en la existencia de locales a la calle, en la política que está en las calles, en los medios, libremente de debate, corre peligro. Hoy hay una agresión al pensamiento distinto, donde prácticamente un grupo de jueces y un grupo de medios se van a convertir en los que decidan quién puede hacer política en la Argentina y quién no. Y eso a mí me parece muy grave. Me parece grave la falta de ecuanimidad, la simetría en el trato de los temas. Me parece gravísimo cómo se trata a un presidente constitucional elegido por el pueblo que tiene empresas en paraísos fiscales. Bueno, la dirigencia política igual se contagió. Yo la escuchaba ayer a Margarita Stolbizer decir, ya está, yo hice lo que tenía que hacer, terminemos con el tema de corrupción. A Macri lo quiero increpar por el tema de energía, no por los Panama Papers. Hay como pero ella es responsable de haber vaciado la política de contenido. La política se vació de contenido, porque la discusión de fondo acá es si uno llega o no llega a fin de mes. La discusión de fondo acá es saber si uno puede desarrollar un proyecto de vida en este país. Esto que preguntamos recién, que parecía cuáles son los factores de crecimiento. Y bueno, si yo estoy estudiando ingeniería y a mí me dicen que van a hacer pelota a la industria, me están rompiendo mi proyecto de vida. Y esto no se habla. Digo, hemos visto este impresentable del PAMI decir barbaridades. Impunemente dijo barbaridades, que la gente de más de 72 años recién empieza a tomar medicamentos. Y le están mintiendo, ¿por qué? Porque le sacó los subsidios a los medicamentos. Y va a bajar la esperanza de vida del país una política como esta. Y esto no se está discutiendo. Digo, esto me parece gravísimo lo que está pasando. Y además se agreden locales partidarios, se reprimen manifestaciones. Por el otro lado, el gobierno efectivamente del 24 de marzo para acá enfrenta un conjunto de movilizaciones en la calle de distintos signos, los organismos de derechos humanos el 24 de marzo, Cristina en Comodoro Pi, las centrales de trabajadores en el Monumento al Trabajo, los universitarios, barrios de pie, los cacerolazos, y nadie da cuenta de eso. Entonces es grave porque la política, al vaciarse, al salir de los decisores políticos, empieza a encontrar causas insurreccionales. Es horrible esto. A mí me preocupa. Muchas gracias, Roberto. No, gracias por la invitación. Feliz día. Feliz día.